Les saluda cordialmente, doctor Carlos Alberto Ramos. Les enviamos muchos saludos y nuestros mejores deseos para este 2021 desde la revista Ciencia América. Miren, en este editorial hemos querido reflexionar sobre los elementos que están inmersos dentro de una investigación experimental. Primero debemos partir que en la investigación experimental ya surge el concepto variable independiente y variable dependiente. En investigaciones previas todavía no surge este elemento, pero en el método experimental sin duda tiene que estar presente. Entonces, la variable independiente va a ser la variable que nosotros podemos manipular y la variable dependiente va a ser la variable que recibe el efecto de esta manipulación intencionada. Por ejemplo, la variable independiente puede tener subniveles de manipulación experimental y vemos el efecto en la variable dependiente. Miren, aquí hay un pequeño ejemplo de lo que puede ser una variable independiente con 3 subniveles en una investigación que nosotros realizamos en el contexto de la psicología. La variable independiente tiene X sub 1, X sub 2, X sub 3. ¿Cuáles son los subniveles? Terapia cognitivo-conductual versus terapia sistémica y versus grupo control. Tenemos un grupo de participantes organizados en estos 3 grupos, reciben una intervención durante un tiempo prolongado y vemos el efecto que va a generarse en la variable dependiente de presión. Por ejemplo, en el contexto de la psicología tenemos test, escalas, cuestionarios que nos permiten medir la depresión. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una representación gráfica de cómo sería un diseño de investigación preexperimental. Tenemos un grupo experimental que va a recibir un pretest. Aplicamos un protocolo de instrumentos que midan la variable dependiente de mi interés. Luego la intervención, que sería la variable independiente, puede ser, por ejemplo, una intervención de desarrollo tecnológico para que los niños aprendan matemáticas. En el pretest yo evalúo la variable dependiente de matemáticas, hago la intervención. En el posttest aplico el mismo protocolo y analizo si existen cambios producto de la intervención. En este diseño preexperimental solamente se cuenta con un grupo de intervención. Su mayor limitación es que no tiene un grupo de control en donde se haga una comparación para ver si la intervención es quien generó el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos después otro subdiseño de la investigación experimental, que es el diseño cuasi experimental. En el diseño cuasi experimental, como podemos observar, ya surge una un segundo nivel de manipulación de la variable independiente. La variable independiente sería intervención, grupo que recibe intervención, y grupo que no recibe intervención. El grupo que recibe intervención se le denomina experimental y el grupo que no recibe intervención se lo denomina grupo control. De igual manera, hacemos un pretest con protocolo, un protocolo de instrumentos en donde medimos la variable dependiente. Hacemos nuestra intervención y luego hacemos un post-test en donde volvemos a medir el mismo protocolo del pretest de la variable dependiente. Esta intervención dependerá del contexto en el cual estemos haciendo nuestra investigación. Por ejemplo, si es la manipulación intencionada de un elemento tecnológico, la intervención de pronto es menor que si estamos haciendo, por ejemplo, la aplicación de un fármaco por tiempo prolongado. O quizás ver el efecto de un cambio en la fórmula de un elemento nutritivo. Tiene que el ser humano recibir, qué sé yo, 8 semanas de alimentación para ver los cambios en la variable dependiente. Una intervención psicoterapéutica de 10 sesiones para trabajar una variable dependiente, depresión, ansiedad, etc. El elemento que caracteriza el diseño cuasi experimental es por la asignación no aleatorizada de los participantes en ambos grupos. Y esta sería su limitación. Trabajamos con grupos previamente establecidos, por ejemplo, 2 cursos que no se pueden mezclar de manera aleatoria. 2 grupos que ya se encontraron definidos y nosotros trabajamos de esta manera. El diseño experimental propiamente dicho, nosotros vamos a contar con una muestra de participantes y esta muestra de participantes nosotros ingresamos en una tómbola, ingresamos en un programa estadístico y nos genera por un sorteo aleatorio la posibilidad de que cada uno de estos participantes puedan pertenecer al grupo experimental o al grupo control. Es decir, todos tienen la misma posibilidad de participar en uno de los 2 grupos y las diferentes variables intervinientes se asignan de manera aleatoria, controlando así una posible interferencia en los resultados. De igual manera, tenemos 2 grupos
pueden ser más grupos. En el caso experimental o experimental podemos tener los grupos que necesitemos, por ejemplo, grupo experimental sub 1, grupo experimental sub 2, grupo control, etcétera. En este ejemplo, nosotros ponemos un grupo experimental que recibe una intervención y después va a recibir el post-test. De igual manera, el grupo control, que en cambio este grupo solamente nos sirve de comparación. No hay intervención, pero hacemos el pretest y el post-test. El pretest y el post-test, como se manifestó previamente, se caracterizan por tener el mismo protocolo, el mismo procedimiento. Aquí sí nosotros podemos ver la diferencia entre el grupo de intervención y el grupo control. Si hay mejoras en el grupo experimental, se asumiría que es por la intervención, puesto que el grupo control tendría una estabilidad en sus mediciones. Y, por ejemplo, aquí ponemos uno de enero, uno de febrero, entre lo que es el estudio longitudinal, todo depende del nivel de intervención. Les agradezco por su atención, les agradezco por su interés en leer y en publicar los contenidos en Ciencia América. Para nosotros será un honor compartir con ustedes y estamos con las puertas abiertas para recibir sus trabajos en este 2021. Les enviamos un abrazo. Hasta luego.